comentábamos y le habíamos prometido una entrevista interesante, vamos a hablarle de Camilo Albarracín. Habíamos escuchado este nombre el 2011 cuando mediante un concurso, bueno, él resultó el ganador de cuentos, precisamente, un cuento el que se denominó más bien El historiador cercado. Bueno, ahora él ha sacado su segundo material y queremos saber más de ese proceso, queremos conocer más de esta nueva promesa en cuanto al ámbito literato. Entonces estamos con él, lo voy a saludar ya nomás. Camilo, gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a ustedes por el espacio. Bien, Camilo, bueno, hace unos días, nada más, una semana debe ser, más o menos, has presentado tu nuevo material, un nuevo libro de cuentos. Y bueno, yo quiero preguntarte antes de todo, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo empieza este sueño? ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, el tiempo que me ha tomado es bastante difícil de explicarlo, ¿no? Pues no es que se hace uno de principio a fin, pero el más antiguo es del 2008, el cuento más antiguo de esta compilación, que son Los Inmiscuidos. Bueno, ya lo tenías entonces. Claro, es como un proceso, ¿no? Se ha ido gestando y como que al llegar a 10 ya me he animado a hacerle una propuesta a la editorial, ¿no? para tener un libro y formar algo serio con ellos. ¿Y cómo es que te animas, Camilo? Hablando sobre todo, porque dicen las malas lenguas, que en estos tiempos hay muy pocos consumidores de libros, hay muy pocos lectores, entonces los escritores, ¿cómo se animan estos nuevos escritores a mostrar o a presentar un nuevo material? Bueno, yo creo que el por qué te animas es trascendental para mí, ¿no? Ha sido un esfuerzo duro en la creación, pero yo creo que lo principal es contar una historia, ¿no? Y es generar el entretenimiento y revalorizar todo lo cultural que se pueda revalorizar mediante la lectura, ¿no? Es un poco lo más importante para mí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia desde este concurso del que eres ganador además y hasta ahora, ¿no? 2014? Bueno, el concurso municipal Adela Zamudio, plurinacional Adela Zamudio, me ha ayudado a encontrar buenos amigos y gente que me ha apoyado para seguir escribiendo y me ha abierto puertas, ¿no? Y que además forma parte, ¿no? Es uno de los cuentos, precisamente forma parte del que está presentando ahora. Y bueno, de verdad, yo no quiero mucho entrar en el nombre, la perspectiva anónima, que me parece súper interesante, porque prefiero este misticismo dejarlo a los lectores y que lo descubran por ellos mismos. Sin embargo, ¿cómo podrías tú contarnos de lo que contiene este libro? Bueno, que esta serie de cuentos pretende dar ciertas sorpresas, es atrevido, de hecho, y descarado, ¿no? Para todos los que me conocen. ¿Por qué descarado? Para los que no te conocen. Bueno, un poco atrevido, ¿no? Va en ese sentido y pretende también meterse en la mente de las personas y juego mucho con los tipos de narración que hay y bueno, en general eso es lo básico, ¿no? Y a propósito de esto, Camilo, ¿cómo empiezas a escribir y cómo te surgen estas ganas de empezar a decir con palabras lo que te venía a la cabeza o lo que sentías o cómo percibías la realidad? Creo que esa es la respuesta, ¿no? Cómo percibe cada uno la realidad y la perspectiva es infinita, ¿no? Las posibilidades de plasmar la realidad son infinitas de acuerdo a la persona que la ve, ¿no? Y creo que en el libro también se trata mucho de esto, ¿no? Que la perspectiva es anónima en el punto en el que cuando sale de uno, la perspectiva ya es o buena o mala, ¿no? Pero cuando es solo de uno es una perspectiva anónima, nadie la conoce. Bueno, entonces ya sabemos por qué se llama perspectiva anónima, precisamente. Camilo, cuéntame de tus influencias, qué escritores han marcado de repente tu forma de narrar. Bueno, entre los principales, creo que Hemingway, que me ha logrado tocarme un poco el corazón. Y Lovecraft, que es el maestro del horror, muy interesante en cuanto a cuentos, ¿no? Pues es un cuentista, y también Borges, ¿no? Entre otros cuentistas.
se han dedicado solo a cuentos. ¿Y tú piensas seguir esto, solamente cuento, o veremos qué pasa con el tiempo y de repente te animas a una novela o cosas así? O sea, siento que estoy en una etapa exploratoria y las posibilidades son Infinitas. infinitas. Sí. Como lo decías. Exactamente, lo decías así en la presentación de tu libro, ¿no es así? Y hablabas también, bueno, de eso después hablamos, no me quiero adelantar a los hechos, pero quisiera, por favor, que me empieces a contar, bueno, que nos cuentes a todos más bien, el hecho de que hay escritores que de repente nos parecen más fáciles de comprender por las palabras que utilizan, por la forma de narración. Entonces, de repente podríamos hablar de Márquez y hablar de, no sé, de Isabel Allende, no se me vienen más nombres. Y hay otros que como que nos cuesta más poder entender, porque deja mucho espacio además a la imaginación. Dostoyevsky, no sé, hay muchísimos. Pero tú, si pudieras de repente escoger una forma, ¿cuál sería? Personalmente creo que la lectura y la literatura es hablar con la persona que lo ha escrito casi, ¿no? Es casi una interacción y bueno, no todos nos caen bien todo el mundo, ¿no? No todos somos moneditas de oro como... Para caerles bien a todos. No, exacto, entonces creo que lo mismo pasa con los libros, ¿no? Si algún autor no te gusta, pues no te gusta, no es ningún pecado. Pero por tu forma de narrar, bueno, yo he leído algunas cosas tuyas, de hecho, además de todo, en tu Facebook siempre escribes como frasecitas y todas esas cosas, y que muchas veces quienes quieren entender van a tener que recurrir a un diccionario o a Google, en el mejor de los casos. Pero te gusta esta onda, te gusta de repente dejar mucho por explorar a tus lectores, te gusta que tus lectores tengan curiosidad por lo que realmente, porque uno puede interpretar lo que tú escribes, Camilo, de distintas formas. Entonces, ¿te gusta esto? Sí, me gusta mucho no ser como muy cortante, ¿no? No me gusta decir qué está bien o qué está mal, me gusta que el lector pueda complementar la idea o cerrar el concepto ya con todos los prejuicios que tenemos. No todos tenemos muchos prejuicios. Por lo menos esta etapa experimental es lo que he intentado hacer. ¿Has pensado en la posibilidad, como muchos escritores están empezando a socializar sus libros a través del internet, muchos inclusive de forma gratuita para que los conozcan y después de repente empiezan a consumir sus libros? ¿Has pensado en esto, tomando en cuenta también que, bueno, la revolución tecnológica y libros en tablets y todo aquello? Bueno, todo está pasando muy rápido para mí ahora, ¿no? Y la verdad es que no he pensado mucho en esa... ¿No has tenido tiempo para considerarlo? No he tenido tiempo para considerarla seriamente, ¿no? De que ha pasado la idea por mi mente, sí ha pasado, ¿no? Pero creo que tiene un público diferente y hay que investigar un poquito más para ver cómo se puede mover uno, ¿no? En ese espacio. Bueno, yo pienso, los que te conocemos un poquito por lo menos, nos imaginamos que has adoptado como esto de ser escritor muy, muy, muy en serio, además del talento que tienes, y aplaudido por muchos. Además te han comparado con Kafka en algunas situaciones y debe ser asombroso para alguien que empieza a escribir. ¿Piensas hacer de esto tu carrera para el resto de tu vida o no lo has considerado como una posibilidad, por lo menos ahora? Bueno, en el espacio artístico en el cual me estoy introduciendo, creo, un poco, es bastante complicado decir que no va a seguir nada. Tal vez voy a ser constante en la escritura y la creación literaria, y en paralelo trabajo en muchas otras cosas más, ¿no? Como comunicador social me he dedicado al periodismo, actualmente hago marketing digital y bueno, en paralelo corren varias cosas, ¿no? A nivel personal. ¿Tendrá que ver? Perdón. Sí, un poco la respuesta es que sí voy a continuar en el ámbito literario. Y bueno, ¿tendrá que ver esto con el hecho de que de repente muchos escritores consideran que no se puede vivir de escribir, pese a que muchos le están pasando muy bien? Bueno, creo que es como toda plantita, ¿no? La tienes que regar y tienes que darle su espacio, ¿no? Creo que lo fundamental es que a uno le interese llegar a la gente y bueno, creo que con el tiempo
va madurando, ¿no? Todo. ¿Y qué opinas acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos? Muchas personas afirman que no hay jóvenes lectores, que cada vez la lectura está dejándose de lado. Alguna vez escuché un comentario desafortunado que decía que no, todo lo contrario, los jóvenes leen ahora mucho más porque leen el Facebook, digamos, ¿no? Pero me parece que no es la dirección. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en porcentajes, mis contemporáneos no leen mucho, tengo diversas perspectivas de eso, pero hay un grupo de gente que sí es muy lectora y creo que ese grupo de gente tiene que ser la que siente más influencia sobre los demás, ¿no? Creo que todos leemos, pero a nuestra manera, ¿no? Algunos un poco más corto, algunos buscamos nuestro tipo de literatura, nuestro propio lugar, ¿no? Donde nos sentimos cómodos. ¿Y por qué será que, bueno, según tu opinión, estamos tan desligados del tema de la lectura y sabemos muy poco? Antes de entrar incluso al TED hablamos de la cabida que se les da a muchos otros géneros, estamos hablando específicamente de la música, pero no se le da la importancia de vida de repente a quienes están intentando hacer literatura, escribir, y son nuevos potenciales. Bueno, creo que en el mundo artístico hay un afán de buscar lo visual, ¿no? Sobre todo porque en el mundo somos mucha gente más y cada vez somos muchos más, y lo más fácil de entretenimiento sobre todo es el tema audiovisual. Creo que igual la mayor parte de la creatividad en literatura se está yendo hacia lo audiovisual, ¿no? Que es mucho más factible que un libro se vuelva una película y que sea mucho más vendido el libro a partir de la película que al revés, ¿no? ¿Y qué hacen los escritores entonces? Bueno, todos apuntan a eso, ¿no? La creación literaria exitosa actualmente no se la califica como bestseller, ¿no? Sino que culmina en una película. Y ese es, creo que, el término de literatura exitosa actualmente, ¿no? Que no se la ve mucho, pero si tú ves todas las películas, actualmente casi todas te van diciendo basada en la novela de tal, la misma saga de Game of Thrones, no sé, por algo muy comercial, pero es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo los escritores se van dando un poquito su espacio. Nos hablabas de tus escritores favoritos, pero de repente tienes algunos que recién tengan algunos libros, no de aquellos clásicos. De nuevos escritores. Nuevos escritores, sobre todo bolivianos, ¿no? Como Rodrigo Urquiola, Rosario Barahona, Wilmer Urrell o Edmundo Pasoldán. Creo que en Bolivia necesitamos leer mucho lo de Bolivia, ¿no? Y bueno, aparte de los clásicos, me he enfocado mucho en las lecturas bolivianas, ¿no? De autores que son compatriotas. Hay que consumir lo nuestro, dicen mucho. Un poco. Bien, esta es la primera parte de la entrevista, pues tenemos ya en nuestras manos, por favor me pasas, la perspectiva anónima que cuenta con 10 cuentos, no sé si, 10 cuentos por Camilo Albarracín, y de verdad es muy interesante que nosotros podamos empezar a conocer a estos nuevos potenciales en cuanto a la literatura. Tenemos que tener una nueva conversación, pero ya para charlar del contenido del libro y para que podamos de repente, conocer más de esta tu forma de narrar. Y a propósito de eso, no nos podemos despedir sin hacerte la pregunta que todos te deben de hacer, es cómo empiezas a escribir, cómo te enfocas. De repente vas por la calle, ves algún tipo de situación o la historia misma, cuando pasas por la historia repasándola y de repente se te ocurre algo. ¿Cómo es este proceso? Creo que la inspiración viene de todos lados, ¿no? Por lo menos a mi juicio soy muy observador y no sé, todavía no he definido cuál es ese método que yo sigo, la verdad. Todavía no me he hecho ese autoanálisis, pero sé que cuando lo encuentran los escritores, los más famosos, sé que cuando lo han encontrado lo han practicado de corrido y se ha hecho famosa, digamos, se ha hecho famoso su método. Por ejemplo, Agatha Christie se metía horas
y horas a la tina caliente con burbujas y se ponía a beber, digamos. Tal vez un poco, pero ese era su método, ¿no? Todos sabían que él estaba escribiendo cuando estaba en la tina. ¿Qué tal? Bueno, hay mucho por descubrir todavía. Muchísimas gracias, Camilo, por habernos acompañado en estos minutos. Bueno, el compromiso, como lo habíamos hecho, recuerdas el año pasado públicamente que tenías que venir al programa para hablarnos precisamente de ese aspecto de la literatura, y entonces una segunda oportunidad para hablar esta vez del contenido de tu libro. No, yo encantado y gracias por el espacio de nuevo, y les invito a todos a descubrir los secretos que hay entre las líneas y los párrafos de esta propuesta, que es una propuesta, ¿no? Exacto. Y lo primero que espero son críticas. Dime una cosa, Camilo, ¿dónde lo encontramos? Bueno, está en las librerías actualmente de todo el país, y en Cochabamba específicamente, en el centro de la ciudad, ¿no? Las librerías que circundan el centro de la ciudad. Ahí está entonces La perspectiva anónima de Camilo Albarracín. Es una importante alternativa para que nosotros podamos disfrutar de la lectura. Para quienes les encanta, bueno, siempre hay que descubrir más, y sobre todo por la tapa, lo hablábamos a un principio, es bastante interesante, y sobre todo a quienes les gusta ver un libro y de repente se empiezan como a poner así apasionados y querer descubrir lo que hay dentro, entonces con la tapa lo van a hacer con mucho más gusto. Muchísimas gracias, Camilo, nuevamente. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros. Al regreso, que no se repita, estaremos hablando de los 43 estudiantes de México, haciendo un recuento de la historia de lo que pasó el 26 de septiembre. Quédese con nosotros.